Perfecto, mis estimados, pues, y estimadas. Pues vamos a empezar lo que es la continuidad del sistema digestivo, ¿ok? Y como vimos la clase anterior de estómago, ya vimos que pues obviamente el sistema digestivo inicia en la boca, luego de ahí de la boca pues nos vamos a la parte de la faringe, la orofaringe, la laringofaringe, ¿no? Y que luego nos vamos con el esófago. Ya luego del esófago nos vamos hacia abajo y nos vamos al estómago. Que entre el esófago y el estómago vamos a encontrar dos orificios, que es el cardias superiormente y el píloro inferiormente. Por lo tanto, ya ayer vimos todo lo que son las capas del estómago, sus estructuras anatómicas más importantes, y vimos cuáles son las arterias que irrigan al estómago, las venas que drenan al estómago, y el vago que inerva junto con el plexo celíaco que inerva precisamente al estómago. Vamos pues a darle continuidad a esto y precisamente nos vamos a topar con lo que es la continuidad del estómago, que sería posterior al píloro. Acuérdate, vamos a quitar aquí a la serosa, a la porción mucosa del estómago, perdón, a la porción muscular del estómago. Y aquí miren, vamos a quitar aquí al hígado. Acuérdate que aquí la terminación del estómago teníamos a su esfínter inferior que se le conoce como píloro, ¿ok? Entonces el píloro nos va a dar precisamente la continuidad a lo que es el intestino delgado, que viene siendo ese que se puso ahí de color verde. Vamos a quitar aquí al intestino grueso, el colon transverso, para que puedan ver. Ahí está. Perfecto. Entonces, la primera porción del intestino delgado es esta, que es el duodeno, ¿ok? Vamos a ver que el duodeno, bueno, más bien, primero que nada el intestino delgado. Vamos a ver, hablar así, generalidad del intestino delgado. Vamos a ver que el intestino delgado, como ya te comenté, que se inicia a la salida del estómago, ¿ok? Se va a dividir en tres porciones. Entonces vamos a escribirlo aquí. El intestino delgado se divide en tres porciones. La primera es esta que te acabo de mencionar, que es el duodeno. Y el duodeno vamos a ver que va a tener medidas de largo, de longitud, aproximadamente de 25 a 30 centímetros, aproximadamente, ¿ok? Vamos a encontrar también a lo que es el yeyuno, que el yeyuno va a medir aproximadamente entre 2,5 metros, ¿ok? Algunos libros te dicen que llega hasta los 3 metros, ¿no? Pero vamos a dejarlo en 2,5 metros. Imagínate, está larguísimo lo que es el yeyuno. Y vamos a tener también a lo que es el ilion, ¿ok? El ilion va a tener una medida aproximadamente de 3,5 metros. Imagínate. O sea, es un tubo digestivo, de hecho es el tubo digestivo más grande de todo el sistema digestivo, lo que es el intestino delgado, ¿vale? Por eso es que lo dividimos pues en estas tres partes. Entonces, sí, más o menos en total, ¿cuánto va a medir el intestino delgado? Aproximadamente como entre 6 a 7 metros, aprox por ahí va, ¿no? Entonces, o sea, ya 6 7 metros, pues es un chingo, ¿no? Es bastante, ¿no? O sea, ahora sí que esos 6 metros, 7 metros aproximadamente de puro tubo digestivo, lo vamos a encontrar todo adentro del abdomen. Ahí vamos a encontrar toda esta terminación, digamos, del intestino delgado, ¿ok? Ahora, vamos a empezar precisamente con el duodeno. El duodeno, que precisamente es este que te estoy comentando que está acá, va a ser, va a tener varias porciones, ¿ok? Que primero que nada, estas porciones nos van a ayudar, pues precisamente para poder entender ciertas situaciones fisiológicas, que ya luego, si nos da tiempo, vemos algo de fisiología, pero bueno, más que nada para eso.
y sobre todo por la posición en la que se encuentra. ¿Cuál va a ser la primera porción de lo que es el duodeno? Vamos a quitar aquí. La primera porción va a ser una porción superior, que es esta de acá. Bueno, llega hasta acá. Esta es la primera porción del duodeno, una porción superior. Esta porción superior del duodeno va a estar situado en lo que es precisamente el flanco derecho. Acuérdate que el flanco derecho es una de los 9 cuadrantes del abdomen. De hecho, vamos a hablar, te voy a dar, porque creo que no hemos hablado de los cuadrantes del abdomen, vamos a escribirlos aquí. Ahí está. Estos son los 9 cuadrantes del abdomen. Vamos a tener aquí a lo que son los hipocondrios, que este sería el derecho, este sería el izquierdo, hipocondrio, y en medio vamos a tener a quién? Al epigastrio. Luego vamos a tener precisamente a los flancos. Flanco, flanco, que este sería el flanco derecho y este sería el flanco izquierdo. Y entre los flancos vamos a encontrar esogastrio, ¿ok? Y luego debajo de los flancos vamos a tener a las fosas ilíacas. Fosa ilíaca, fosa ilíaca, que esta sería la derecha, fosa ilíaca derecha, y esta sería fosa ilíaca izquierda. Y entre las fosas ilíacas vamos a encontrar al hipogastrio. Estos son los 9 cuadrantes abdominales, ¿ok? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. ¿De acuerdo? Estos van a ser los 9 cuadrantes del abdomen. Entonces, precisamente, la primera porción del duodeno, que es la porción superior, va a estar situada en el flanco derecho. ¿Ok? Ahí va a estar situada la primera porción. Vamos a ver que es ligeramente oblicuo hacia arriba. Y vamos a ver que pues, se extiende desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. Entonces, si te das cuenta, aquí vamos a tocar un poquito la vesícula biliar. Entonces, nos vamos a dar cuenta que si es cierto, acá ve, se va desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. ¿Ok? Hasta ahí se extiende. Que ahorita, si nos da tiempo, nos detenemos a hablar un poquito de la vesícula biliar, que yo creo que sí va a haber necesidad de hablar de la vesícula biliar hablando del duodeno, porque van a tener en cierta manera algo en común, que ahorita lo vas a ver. Entonces, esa es la primera porción del duodeno. Entonces, tenemos que el duodeno va a tener 4 porciones. La primera porción sería la porción superior. Esa sería la primera. Vamos a borrar acá y ahorita nos vamos a la segunda. La segunda porción, la segunda porción del duodeno va a ser una porción que se le conoce como porción descendente, ¿ok? Vendría siendo todo esto de aquí. Esta sería la porción descendente, que es la segunda porción. Entonces, esta segunda porción precisamente es la que nos va a llamar la atención anatómicamente porque va a tener una conexión con el páncreas y con la vesícula biliar. Apunta muy bien eso. La segunda porción del duodeno, que es la porción descendente, va a tener una comunicación con el páncreas y con la vesícula biliar. ¿Cómo es esa conexión? Ahorita te voy a comentar cómo es esa conexión, ¿vale? Vamos a terminar de ver las 4 porciones y ahorita vemos la conexión de la segunda porción. Entonces, la segunda porción del duodeno, vamos a ver que precisamente se forma después de la flexura superior del duodeno.
Entonces vamos a ver aquí que en esta parte, digamos, bueno, más bien, esto de acá se le conoce como flexura superior del duodeno. Inmediatamente después de esa flexura superior del duodeno es donde inicia esta porción descendente. Y si te das cuenta, esta porción descendente del duodeno es una porción vertical. Una porción vertical. ¿De acuerdo? Entonces, esta se va a encontrar ubicada a la derecha de dónde. Así digamos, si nos vamos así como una referencia anatómica, se va a encontrar a la derecha precisamente de la columna lumbar. O sea, si te das cuenta, entonces el duodeno está por ahí, por cerca, digamos, de las lumbares. Entonces ahí vamos a encontrar ubicada a esta porción descendente. ¿Vale? Entonces, como te comentaba, esta porción descendente, ¿por qué tiene una conexión con el páncreas y con la vesícula biliar? Precisamente porque aquí vamos a encontrar a los conductos excretores de la bilis, de la vesícula biliar, y los conductos excretores pancreáticos. Y ahorita nos vamos a detener un poquito después de que te termine de explicar las porciones para que entiendas eso. Entonces, nos vamos a encontrar con la porción horizontal, que es la tercera porción del duodeno. La porción horizontal va a empezar después de la flexura inferior del duodeno. Entonces, si te das cuenta, el duodeno va a tener dos flexuras. Una flexura superior, que es inmediatamente después de la primera porción superior, y una flexura inferior, que va a ser inmediatamente después de la segunda porción. ¿Ok? Entonces, esta que te estoy marcando aquí sería la segunda flexura, que es la flexura inferior del duodeno. Y esta flexura se va a dirigir de derecha a izquierda, ¿va? Y va a ir horizontalmente. Así va a ir, horizontalmente. ¿Ok? Va a ir de derecha a izquierda y se va a ir horizontalmente. Entonces, si te das cuenta, por eso es que se le conoce como porción horizontal a la tercera porción del duodeno. ¿De acuerdo? Y luego terminamos precisamente aquí. Nos vamos con la cuarta porción, que es una porción ascendente, que sería la cuarta porción del duodeno. Esta porción se va a dirigir hacia arriba, hacia la izquierda y un poquito hacia atrás, ¿va? Y va a llegar aproximadamente hasta el flanco izquierdo. Entonces, prácticamente, esta porción ascendente, digamos, nos va a dar una última flexura, que esta flexura, que es esta de acá, todo hasta acá llega. Esta va a ser la última flexura, nada más que esta flexura va a compartir porciones. ¿A qué me refiero con que va a compartir porciones? Porque va a compartir la porción duodenal con la porción yeyunal. O sea, ¿qué significa eso? Que esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es el yeyuno. O sea, ya es el yeyuno. Entonces aquí ya vamos a tener al yeyuno. Por lo tanto, esta flexura se le va a conocer como flexura. Vamos a escribirlo acá. Se le va a conocer como flexura duodenoyeyunal. Flexura duodenoyeyunal. Pero quieren que te la ponga más fácil. Yo creo que yo personalmente, ¿cómo me la aprendí? Porque así, este es el nuevo nombre. Pero normalmente se le puede llamar también con su antiguo nombre, que es como yo me lo aprendí. Su antiguo nombre, o también como se le conoce a la flexura duodenal yeyunal, también se le conoce como ángulo de Treitz. Más fácil, ¿no? Menos trabalengua. De flexura duodenoyeyunal a ángulo de Treitz, yo creo que es más fácil aprendértelo
como ángulo de Trace, ¿no? Entonces vamos a decirle ángulo de Trace. ¿Te late, chocolate? Entonces el ángulo de Trace, ¿qué es el ángulo de Trace? Es la continuidad del intestino delgado donde termina el duodeno e inicia el yeyuno. Eso sería el ángulo de Trace o la flexura duodeno-yeyunal. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Lo más importante es que el ángulo de Trace es el fin del tubo digestivo alto, pero también es el inicio del tubo digestivo bajo. ¿Por qué te digo esto ahora sí que es el fin del inicio, ¿no? El ángulo de Trace es el fin del tubo digestivo alto y el inicio del tubo digestivo bajo. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que clínicamente vamos a encontrar patologías que se van a referir al tubo digestivo alto y patologías que van a ir al tubo digestivo bajo. Normalmente, ¿en qué nos vamos a dar cuenta cuando son sangrados? Por ejemplo, el famoso sangrado de tubo digestivo alto o el famoso sangrado del tubo digestivo bajo. Entonces, precisamente, el ángulo de Trace nos va a dividir al tubo digestivo en alto con bajo. Ahora, pregunta, ¿dónde iniciaría? Si es el fin del tubo digestivo alto, entonces, ¿dónde inicia el tubo digestivo alto? Pues en la boca, ¿no? En la boca va a iniciar el tubo digestivo alto. ¿Y dónde termina el tubo digestivo alto? En el ángulo de Trace. Vámonos. Eso te lo van a preguntar. Te lo voy a preguntar. ¿Dónde inicia el tubo digestivo alto? En la boca. ¿Y dónde termina el tubo digestivo alto? En el ángulo de Trace. ¿Cómo se forma el ángulo del Trace? En la flexura del duodeno de la cuarta porción del duodeno. ¿Ok? Así se forma el ángulo de Trace. En la flexura de la cuarta porción del duodeno. Ahora, ¿dónde inicia el tubo digestivo bajo? En el ángulo de Trace. ¿Y dónde termina el tubo digestivo bajo? En el ano. En el ano termina el tubo digestivo bajo. ¿Quedó claro? Ahí va a terminar el tubo digestivo bajo, en el ano. Entonces, sí quedó claro las cuatro porciones del duodeno. Acuérdate, vamos a escribirla, ¿va? Para que lo apuntes, por si no te quedó claro. Entonces, la primera porción del duodeno es una porción superior, ¿ok? La segunda porción va a ser la porción descendente. Que aquí, entre la porción superior y la descendente, acuérdate que iba aquí. Iba la flexura duodenal superior, ¿te acuerdas? Y luego, aquí en la tercera porción, ¿cuál va a ser? La porción horizontal. Que entre la porción descendente y la porción horizontal, ¿qué iba? La flexura duodenal inferior. Y por último, la cuarta porción del duodeno, ¿cuál es? La porción ascendente. Que en esta porción ascendente nos va a dar la flexura duodeno-yeyunal o también conocido como ángulo de Trace. Suena más, suena más coquetón ángulo de Trace que flexura duodeno-yeyunal, ¿no? O bueno, depende. Flexura duodeno-yeyunal. Luego ni lo saben pronunciar. Por eso mejor ángulo de Trace. Entonces tenemos cuatro porciones del duodeno, porción superior,
porción descendente, porción horizontal, porción ascendente. Y sus flexuras. Te puedo preguntar en el examen, ¿cuántas flexuras tiene el duodeno? 3. Flexura duodenal superior, flexura duodenal inferior y el ángulo de Trecht, que es una flexura duodeno-yeyunal. Tiene 3 flexuras. 1, 2 y 3 flexuras. ¿Vale? Ahora sí, vamos a la parte divertida del duodeno. La parte más interesante del duodeno. Bueno, antes de irnos con la parte más interesante del duodeno, vámonos con sus capas, porque eso igual te lo preguntan en el examen, te lo voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son las capas del duodeno? Ok, vamos a ver que el duodeno va a tener 3 capas. Musumu. Musumu es el mnemotécnico para aprenderte las 3 capas del duodeno. ¿Cuáles son? Nos vamos de superficial a profundo. De superficial a profundo es, bueno, vamos a escribir acá, es la muscular, submucosa y mucosa. Estas van a ser muscular, ahí está. Muscular, submucosa y mucosa. Mu, su, mu. Estas van a ser las 3 capas del duodeno. 3 capas del duodeno. Muscular, submucosa y mucosa. Esta es la más superficial, la de en medio y la más profunda. O sea, digamos, la mucosa vendría siendo la parte interna, ¿no? La parte interna ya del duodeno. Ahora, vamos a ver que, como te comentaba aquí, vamos a ver que vamos a tener aquí y aquí 2 orificios, no sé si lo logran ver. Lo voy a hacer más grande. Aquí está. Aquí y aquí vamos a tener 2 orificios. Estos orificios precisamente son los orificios donde van a drenar el conducto biliar, digamos la parte biliar y la parte pancreática, ¿ok? Entonces, ahí nos vamos a topar precisamente con la papila, esta sería la papila duodenal mayor y esta de aquí sería la papila duodenal menor. Ahí vamos a encontrar a la papila duodenal mayor y a la papila duodenal menor. Entonces, ahorita vamos a encontrar precisamente cuáles van a ser las estructuras anatómicas que van a ir drenando en esta zona. ¿Vale? Vamos para esto. Necesitamos quitar aquí un poquito al duodeno. Ahí está. Aquí tenemos. Mira, nos vamos a encontrar que aquí el páncreas y la vesícula biliar ve cómo comparten este conducto. ¿Ya te diste cuenta? El conducto pancreático, que es todo este de aquí, todo este de aquí es el conducto pancreático, se va a unir al conducto colédoco, que el conducto colédoco es este de aquí. Entonces, el conducto pancreático, que es este que puse aquí de color verde, ahí está. El conducto pancreático con el conducto colédoco, que es este de acá, se unen y nos van a formar esto de aquí. Esto que estoy encerrando en un círculo rojo se le va a conocer como ámpula hepatopancreática. Te repito de nuevo, la unión del conducto colédoco con el conducto pancreático se le va a conocer como ámpula o ampolla hepatopancreática. Hepatopancreática, ámpula o ampolla hepatopancreática. Esta ámpula o ampolla hepatopancreática, ¿dónde va a drenar?
Va a drenar precisamente en la papila duodenal mayor. Ahí va a terminar drenando. Entonces vamos a ver precisamente, entonces aquí en la porción descendente del duodeno, nos vamos a topar que ahí vamos a tener a la papila duodenal mayor y en la papila duodenal mayor va a terminar drenando la ámpula hepatopancreática, ¿ok? Pero fíjate, esta ámpula hepatopancreática va a tener aquí un esfínter. Un esfínter es son estructuras de músculos que nos van a permitir abrir y cerrar cuando se tenga que abrir y cuando se tenga que cerrar, obviamente, ¿no? Sobre todo cuando, si en dado caso tiene que drenar, pues se tiene que abrir. Entonces, este esfínter es un esfínter muscular que se le conoce como esfínter muscular de la ampolla hepatopancreática. Pero ¿quieres que te simplifique la vida mejor? En vez de llamarle esfínter muscular de la ampolla hepatopancreática, vamos a ponerle esfínter, el famoso esfínter de Oddi, ¿ok? Como el perrito de, como el perrito de Garfield, ¿no? Entonces el esfínter de Oddi lo vamos a encontrar aquí precisamente en la ámpula, perdón, en la ámpula, en la papila duodenal mayor, ¿va? Ahí lo vamos a topar. Dudas, preguntas. Si tienen dudas, preguntas, me lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, si en la papila duodenal mayor encontramos al esfínter de Oddi, porque ahí va a drenar la ámpula hepatopancreática y que pues obviamente ¿qué vamos en qué va a drenar la ámpula hepatopancreática? Pues todo el contenido del conducto pancreático con el conducto colédoco, o sea, la porquería del páncreas con la porquería de la vesícula biliar. ¿Quién va a drenar en la papila duodenal menor? Porque si en la papila duodenal mayor, ya te dije quién drena, en la papila duodenal menor, que es esta de aquí chiquitita, mira, aquí está. Va a ser el conducto pancreático accesorio, que es este de aquí. Aquí tenemos al conducto pancreático accesorio. Entonces, el conducto pancreático accesorio va a ser el conducto que va a drenar en la papila duodenal menor. ¿Ok? Ahí va a terminar drenando. ¿Qué conducto va a desembocar en la papila duodenal menor? En la papila duodenal menor desemboca el conducto pancreático accesorio. Y en la papila duodenal mayor, ¿quién desemboca? Desemboca la ámpula hepatopancreática. Y esta ámpula hepatopancreática se forma por el conducto pancreático y el conducto colédoco. Precisamente vamos a encontrarnos que las vías biliares van a estar formados por tres órganos. Bueno, pues sí, por tres órganos, ¿ok? Te lo voy a escribir aquí. Las vías biliares están formadas por tres órganos. Que el páncreas también se le denomina como glándula, ¿no? Pero vamos a ponerle, o sea, igual, porque igual también hay libros que lo denominan como órgano, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos tres órganos? Bueno, ya te dije uno, el páncreas. Entonces vamos a poner aquí el páncreas. La vesícula biliar y el hígado. Así van, estos tres órganos nos van a dar vías biliares. Páncreas, vesícula biliar y el hígado. ¿Dónde está aquí esto? Bueno, vamos a ver que la vesícula biliar va a tener su propio vía biliar. La vesícula biliar tiene su propio conducto, que se le va a conocer como conducto
cístico, que es este de aquí. Ahí vamos a tener al conducto cístico de la vesícula biliar. Ahí está, mira, ve. Aquí es donde se forman tus famosas piedritas de la vesícula, las famosas, la famosa litiasis biliar o piedras en la vesícula, como le dice tu abuela, ¿no? Aquí debería estar el hígado. Por lo tanto, el hígado nos va a dar dos vías que se le conocen como conducto hepático, que es este de acá, conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho. Y ambos conductos hepáticos nos va a dar un conducto hepático común, que es este de aquí, ¿ok? Este conducto hepático común va a compartir aquí precisamente con el conducto cístico. ¿Ya te diste cuenta? Entonces aquí ya nos va a formar ahora sí que entre el conducto cístico y el conducto hepático común, nos va a formar aquí a un conducto ya de mayor calibre y un conducto común que se le va a conocer como el famoso conducto colédoco, ¿ok? Que de hecho el conducto colédoco es todo esto. Todo esto es el conducto colédoco, ¿ok? Ahí tenemos al conducto colédoco. Prácticamente el conducto colédoco, o sea, ¿qué va a drenar ahí por el conducto colédoco? El líquido biliar, tanto del hígado, vesícula, ¿ok? Y aquí precisamente ya el páncreas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este conducto pancreático, pues igual va a drenar parte de lo que produzca el páncreas al conducto colédoco, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, tres órganos van a llegar al conducto colédoco. El colédoco, al colédoco, ¿quién va a llegar? Va a llegar uno, va a llegar dos y va a llegar tres. Va a llegar el conducto hepático común, va a llegar el conducto cístico y el conducto pancreático, que el conducto pancreático ya es al final, ¿no? Pancreático. Entonces, llega conducto hepático común, conducto cístico y el conducto pancreático. Esos tres conductos van a llegar al colédoco, precisamente en ese orden. Primero llega el hepático común, luego llega el cístico y luego llega el pancreático, ¿no? Esos van a ser los tres conductos que nos van a llegar precisamente al colédoco, ¿vale? Vamos a ver entonces, ya vimos el colédoco, ya precisamente, bueno, si quieren vamos a terminar, vamos a ver aquí de una vez vesícula biliar, aprovechando que ya la tenemos acá y aprovechando que está bien chiquitita, 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 chiquitita. Se me mueve esto, no sé por qué se mueve tanto. Yo creo que porque se rompió mi tablet. Bueno, entonces, precisamente el conducto colédoco, vamos a ver que va a tener una porción retroduodenal que vendría siendo esta, porque está atrás del duodeno, esa sería la porción retroduodenal. Retro significa de atrás. Entonces sería una porción retroduodenal porque está atrás del conducto colédoco, ¿va? Va a tener una porción intrahepática, porque pues atraviesa parte de lo que es el páncreas, que de hecho ya lo quité, pero bueno, ahorita lo vuelvo a colocar para que lo veas. Entonces va a tener una porción intrapancreática. Esas van a ser las dos porciones del conducto colédoco. Lo vamos a escribir aquí. Entonces, el conducto colédoco, el conducto colédoco tiene dos porciones, ¿ok? Una porción retroduodenal y una porción intrapancreática del conducto colédoco, ¿vale? Esas van a ser las porciones del colédoco. Ahora, la vesícula biliar, ¿qué va a tener la vesícula biliar? Va a tener cuerpo y va a tener un cuello, que vendría siendo
Este de aquí, el cuello de la vesícula biliar y el cuerpo de la vesícula biliar. Entonces tiene un cuerpo, un cuello y un conducto cístico. La vesícula biliar, de hecho, se encuentra posterior al hígado, o sea, retrohepático. Así se le dice, retrohepático. Vamos a agregar al hígado. Ah, ahí está, mira. Ve, chécate por qué te decía que era una porción intrahepática, porque precisamente entraba al páncreas. Ya te diste cuenta por qué se llamaba porción intrahepática, porque entra al páncreas. Entonces, esa viene siendo la porción intrapancreática, perdón. Esa va a ser la porción intrapancreática. Ahora, la vesícula biliar ve cómo se encuentra retrohepática o posterior al hígado. ¿Ya te diste cuenta? Aquí tenemos al hígado. Ahí está. Mira, ve. Ve cómo se encuentra así, digamos, el romance entre la vesícula biliar y el hígado. Ve, porque están pegadito, 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 pegadito. De hecho, hay anatomistas, cuando hablamos del duodeno, que dicen que la porción descendente del duodeno, con el páncreas, con la cabeza del páncreas, algunos anatomistas le llaman como el famoso romance pancreático-duodenal, ¿no? O la relación pancreático-duodenal, una relación que dura más que tu relación con tu ex, ¿no? Es esta, mira, ve, aquí está la relación pancreático-duodenal. ¿Por qué? Porque es como el duodeno diciéndole, ven amor, coloca tu cabeza en mi hombro, acuéstate corazón, porque precisamente el páncreas ve cómo pone su cabeza, esta es la cabeza del páncreas, entonces la cabeza del páncreas se acuesta románticamente en la segunda porción del duodeno. De hecho, entre la segunda porción y la tercera porción del duodeno, que es la porción horizontal. Y ahí le dice el duodeno, tranquila corazón, quédate aquí, quédate aquí. ¿Y sabes qué? Drena lo que tengas que drenar aquí. ¿Y por dónde drena? Por la papila duodenal mayor, por la ampolla hepatopancreática. Y ahí el páncreas, diciéndole, claro, claro corazón, te doy unos besitos. Y en esos besitos salen el contenido de la ámpula hepatopancreática. ¿Ya ves qué relación tan hermosa tiene el páncreas con el duodeno? Híjole, ojalá todos tuviéramos una así. Eh, ya todos románticos aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos ya el páncreas de qué tan bonita historia de amor tiene aquí el páncreas con el duodeno, ¿no? Y la vesícula biliar acá con el hígado, porque hasta eso, la vesícula biliar acá igual tiene una bonita relación con el hígado. Ahí bien pegadito, pegadito, pegadito. Tanto se quieren estas cuatro parejas, a mí se me hacen que son swingers, porque al final de cuentas terminan drenando en un conducto en común que se le conoce como conducto colédoco. Ah, Dios mío, imagínate. Este, esto es duodeno, ¿ok? Esto es el duodeno. Vamos a terminar la clase con páncreas, que tampoco está tan complicado el páncreas. Mira, el páncreas va a tener, vamos a quitar aquí al yeyuno, el páncreas va a tener precisamente a su cabeza, a su cuerpo y a su cola. Ahí vamos a tener al páncreas. ¿Dónde se va a encontrar o dónde se va a ubicar el páncreas? Posterior al estógamo, al estómago. Posterior al estómago. Ahí se va a encontrar el páncreas. Posterior al estómago. ¿Vale? Ahí vamos a encontrar, incluso también posterior al colon transverso. Ahí vamos a encontrar el páncreas. ¿Va? O sea, en el epigastrio. Ahí va a estar el páncreas. Si hablamos de cuadrantes abdominales, en el epigastrio se va a encontrar el páncreas. De hecho, la vesícula biliar se va a encontrar en lo que es el hipocondrio derecho. Ahí vamos a encontrar la vesícula biliar en el hipocondrio derecho. Eso también apúntenlo. Te lo voy a escribir, para que no se te olvide. Entonces, la vesícula biliar está posterior
al hígado, o sea, retrohepático, hepático, esta es la vesícula biliar, y el páncreas, bueno, y obviamente hipocondrio derecho. El páncreas va a estar posterior o atrás del estómago y también del colon transverso. Y lo vamos a encontrar en el cuadrante que se le conoce como epigastrio. Ahí vamos a encontrar el páncreas. ¿Va? Pues bueno, mis queridos estudiantes, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Está muy interesante, ¿no? Duodeno está increíble. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ya saben dónde encontrarme, me mandan un mensajito, ahí estamos pendiente, les mando la grabación para que lo vuelvan a ver por si les quedó alguna duda. Nos vemos la siguiente clase que sería mañana es la última clase de la semana, para continuar con irrigación y drenaje del duodeno y nos vamos como en Gordon Tobogán, ¿no? Hacia abajo. Que tengan bonita noche, cuídense y nos vemos hasta mañana. Dios me los bendiga. Los TQM.